Muy buenas tardes, queridos estudiantes de medicina asociados de la FELSOCEM. Estoy también acá a pedido de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica, Nuestra Señora Asunción, sede Asunción. Ellos me han solicitado que hoy les hable a ustedes sobre un tema específico que hace referencia a la mala praxis, el ambiente malpraxógeno en el campo de la contingencia sanitaria de este momento por el COVID-19. Bueno, antes que nada, querría aclarar con ustedes algunos aspectos relevantes a lo que nosotros denominamos ambiente malpraxógeno. Sabemos que cada vez más existen denuncias, existe toda una industria del juicio basado en las malas praxis médicas. En ese contexto, cuando hablamos de ambiente malpraxógeno, nos estamos refiriendo a una situación habitualmente generada dentro de un ambiente hospitalario o sanatorial, donde los recursos que se le proveen al prestador de servicios de salud son insuficientes o no son los adecuados, y favorece que posteriormente sea demandado por una mala praxis médica, no necesariamente por la praxis en sí, sino por la falta de infraestructura, logística o medicamentos necesarios para una atención de acuerdo a los protocolos de la praxis médica. En el contexto mundial que estamos viviendo actualmente por la pandemia del COVID-19, vemos que existen muchos lugares del mundo, y Paraguay no es la excepción, donde el ambiente en sí hospitalario y el ambiente sanitario no está brindando todos los recursos de logística y los recursos sanitarios específicos para poder brindar la atención médica de acuerdo a los protocolos. Ya pasaré enseguida a hablar sobre el tema protocolos específicamente. Por lo tanto, estamos trabajando en un ambiente malpraxógeno. Paraguay, lamentablemente, tenemos que reconocerlo, siempre ha trabajado en un ambiente malpraxógeno, aún sin pandemia, y en este momento con la pandemia el ambiente es aún peor. La otra disyuntiva con la que nos encontramos en la práctica de la salud, específicamente cuando estamos hablando del COVID-19, es que cuando hablamos de praxis médica, uno de los elementos que tienen los valoradores de la praxis médica, lo que hacemos, la parte pericial propiamente dicha, es saber si esta praxis ha sido seguida de acuerdo a los protocolos de actuación en la atención médica. Bueno, ¿contra qué vamos a contrastar? Porque es sabido por todos que en este momento los protocolos van variando. No son los mismos los protocolos de hace 2 meses que los de hace 3 meses, que los de hace 1 mes. El conocimiento que tenemos del virus, de este nuevo coronavirus, es tan reciente y está tan en proceso que aún no existen protocolos estandarizados. ¿Será que la utilización de la hidroxicloroquina más acitromicina es el protocolo estándar de actuación? ¿Es pasible o no un médico que aplica hidroxicloroquina y acitromicina, ambos que tienen factores que tienen que ver con el alargamiento del segmento cutea en un paciente cardiópata y al mismo tiempo enfermo de coronavirus, de ser demandado si este paciente hace paro? Son cuestiones que tenemos que plantearnos y son cuestiones que van a ser parte del análisis. Recientemente, el director de todo lo que es epidemiología del Ministerio de Salud Pública
de Paraguay, el doctor Guillermo Sequera, estaba diciendo una gran verdad. Si estuviésemos en una situación normal, gran parte de los médicos del mundo en este momento podría estar preso podría tener en juego una demanda por mala praxis, porque se están haciendo muchísimos ensayos clínicos y la pregunta del millón, ¿en todos los ensayos clínicos también se está respetando el consentimiento informado del paciente? Se le hace firmar consentimiento informado a cada uno de los pacientes coronavirus positivos que están recibiendo tratamientos prácticamente de ensayo clínico, aun cuando no sean ensayo clínico, o sea, tratamientos experimentales. La situación es realmente, la pandemia crea dilemas bioéticos sumamente graves y crea dilemas médico-legales. Trataré de analizar con ustedes algunas de las cuestiones que tienen que ver con eso, respecto a eso, dentro de lo que es el marco jurídico a nivel país, aclarando de entrada que nuestro marco jurídico es absolutamente insuficiente para encarar este tipo de cosas. Bueno, el otro aspecto que quiero analizar con ustedes, un tercer aspecto es, ¿cuáles son los dilemas bioéticos que tenemos que hacer frente en el caso extremo, que todavía no lo estamos viviendo a nivel Paraguay, pero ya se lo está viviendo en gran parte del mundo, a la hora de decidir a quién vamos a dar prioridad en el uso de los respiradores y en el ingreso a terapia intensiva? ¿Es éticamente aceptable o legalmente aceptable priorizar a un paciente de 30 años o 45 años con insuficiencia respiratoria versus una persona mayor de 60 que también está con esa misma insuficiencia respiratoria y tenemos un solo respirador y dos pacientes? Es una cuestión que también debe ser sometida a análisis y a profundidad y debate. Antes que nada, quiero aclararles también a todos ustedes que no pretendo llegar con esta charla a conclusiones definitivas. Simplemente a poner puntos de reflexión, porque en cuestiones de bioética y médico-legales no existen respuestas únicas. La unicidad no existe. Tenemos que plantearnos las cuestiones caso por caso. Bueno, empecemos por el tema de analizar lo que, como empezamos a hablar de la parte de mala praxis, ambiente malpraxógeno, me gustaría primero con ustedes analizar a qué nos referimos con la cuestión de mala praxis y los juicios de mala praxis a nivel Paraguay. Se toman en cuenta tres elementos básicos y fundamentales. Como en Paraguay no existe realmente una denuncia por mala praxis o un proceso penal o judicial por mala praxis, porque el tipo mala praxis, el tipo penal mala praxis no está dentro de nuestro sistema jurídico. Lo que se juzga normalmente es homicidio culposo si es que muere una persona, lesión culposa si es que queda con daños en la salud, etc. Y para esos tipos penales se tienen en cuenta tres factores. Uno, un actor, que es el médico o el profesional de la salud, que tiene que hacer un acto que sea pasible de ser tratado de negligente, imprudente, imperito para hacerlo, para una impericia, o omisión de los deberes del cuidado y del cargo. Segundo, tiene que haber un daño, que es la muerte o las secuelas en la lesión de la salud. Y tercero, tiene que haber un nexo de causalidad, es decir, lo que hizo o dejó de hacer tuvo que haberle causado el daño. Bueno, entendiendo eso, tenemos que analizar cuáles son los componentes de la culpa del acto, lo que decimos negligente, imprudente, etc. Y ahí es donde entramos a hablar del ambiente malpraxógeno. ¿Por qué? Porque si yo le interno a un paciente y le doy tratamiento en un servicio
donde yo sé que no tengo los recursos para atenderle de antemano, ya sé que no tengo los recursos para atenderlo, ¿estoy o no siendo imprudente? Definitivamente estoy siendo imprudente. Si no le doy la terapéutica que yo sé que tengo que dar y la tengo a mano, ¿estoy siendo negligente? Obviamente estoy siendo negligente. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Porque sabemos que probablemente en una situación como esta no vamos a tener los recursos ni aunque estemos en Asunción, la capital de la República, o estemos en el interior del país, en la última compañía más perdida. Probablemente en Asunción tengamos más recursos, pero en un punto de colapso, en un punto de quiebre del sistema, la insuficiencia de recursos va a ser generalizada. ¿Qué me queda por hacer? Ese es el ambiente que es malpraxógeno. Cuando menos salvar lo que se considera como negligencia, es decir, debo anotar absolutamente toda la historia clínica y documentar el hecho de que yo quise hacer la terapéutica, yo indiqué el tratamiento y luego poner en la hoja de evolución: no se realiza el tratamiento con tal medicamento, no se realiza tal intubación porque no tengo el tubo. No le coloco el respirador porque no tengo respiradores disponibles. Dejarlo claro en la historia clínica. ¿Por qué vuelvo a hablar de la historia clínica? Porque una vez analizado, en el supuesto de que exista una demanda por mala praxis, ¿cuál es el recurso que tiene el médico legista? Es decir, nosotros, los médicos legistas, ¿cuáles son los recursos que tenemos para juzgar el acto médico? Para objetivar si existió o no esa inconducta o esa mala praxis desde el punto de vista de la medicina. El recurso nuestro es la historia clínica, el documento escrito. Es decir, si el médico no escribe, tiene que acordarse uno de los axiomas de la praxis profesional médico-legista y la praxis profesional de los abogados. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. Vale decir que si no está en la historia clínica asentado que yo pensé en darle el tratamiento, que yo quise darle el tratamiento y que no pude darle porque el sistema no me proveyó de los elementos para hacer el tratamiento, no lo quise hacer. Si yo no lo dejé sentado, no lo quise hacer, no lo pensé, entonces ahí cometí la negligencia. En cambio, si yo escribo lo que pensé hacer, lo que quise hacer y no lo pude hacer porque el sistema no me lo proveyó, en todo caso, la negligencia de no proveer los insumos, la negligencia de no proveer la logística adecuada, recae en manos del prestador principal de salud, que puede ser el sanatorio privado o el mismo Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es decir, del Estado. Ya no es una negligencia particular del profesional de la salud. En otras palabras, uno de los mensajes principales que tiene que quedar de la charla es: más que nunca escriban, más que nunca documenten todo lo que están haciendo dentro de esta pandemia. Muy bien. Eso es como enfrentar, digamos, el ambiente malpraxógeno. Como se habrán dado cuenta, no es una solución, no existe una solución única. Lo único que puede haber acá es un cierto grado de mitigación. Así como estamos mitigando el virus, estamos mitigando también el accionar del médico. Bueno, segundo aspecto que me gustaría abordar, que también hace a la praxis, y es un aspecto que tiene una ligazón bioética demasiado importante. ¿Qué hacer frente a un paciente con COVID positivo, COVID-19, que sabemos que es COVID-19, que está descompensando y yo estoy frente a él como médico tratante, pero no tengo el equipo de protección individual? Es decir,
emergencia médica en tiempo de pandemia. Y acá hay una serie de cuestiones, desde el punto de vista bioético y desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista bioético, algunos podrían decir que el médico está obligado, por el juramento hipocrático, a tratar al paciente a pesar e incluso poniendo en peligro su vida. Suena muy romántico, pero poco real. En la historia de la medicina se ha visto que incluso durante la pandemia de la gripe española, hubieron médicos que huyeron de sus estados en Estados Unidos para no dar atención médica porque no tenían los equipos para protegerse. Los libros y todos los textos que pueden llegar a ver de la época y posterior a la época, de la Asociación Americana de Medicina, de la Asociación Mundial de Medicina, dicen que el médico está éticamente obligado a prestar atención a pesar de no tener los equipos de protección individual. Ese es el punto de vista de la deontología médica. Ahora, yo soy médico legista, no soy el profesor de bioética, por tanto les voy a explicar a ustedes desde el punto de vista de la medicina legal y específicamente de los códigos legales paraguayos, si están o no ustedes obligados a atender a un paciente en una situación de ese tipo. Y estaríamos dentro de lo que dice la configuración del delito penal de omisión de auxilio. O sea, esa sería la figura, donde se supone que el que comete la omisión de auxilio no está brindando o no está evitando que la persona muera. Ese es el presupuesto fáctico de la omisión de auxilio. Pero este aquí, que cuando hablamos de omisión de auxilio, el Código Penal paraguayo prevé taxativamente que obrará antijurídicamente, es decir, en contra de esa ley, aquel que no salvare a otro de la muerte sin poner en peligro su propia vida. ¿Qué implica esto? Que nuestro código presupone que vos no estás obligado a salvar a otro de la muerte si esa exposición, si en el momento en que vos vas a salvar a la otra persona de la muerte, te estás exponiendo a tu propia muerte. Por tanto, para tranquilidad de ustedes, el precepto de en pandemia no hay emergencia está avalado jurídicamente en Paraguay. Es decir, si ustedes no tienen su equipo de protección individual y el paciente está en riesgo de morir, pues lo siento mucho. Desde el punto de vista legal, ustedes están protegidos si es que no le prestan la atención médica en ese momento. Y lo digo, lo siento mucho, porque me puede ocurrir a mí y le puede ocurrir a cualquiera. Lamentablemente sabemos que en este momento hay pocos equipos de protección individual, hay lugares donde no hay equipo de protección individual y pueden llegar a haber pacientes que estén corriendo el riesgo de su vida. Entonces, por un lado, el dilema bioético queda, pero el dilema legal no es tal en nuestro sistema jurídico. Bueno, disculpen. El tercer aspecto, y el más complicado de todos, ¿qué hacemos cuando tenemos que llegar al punto de establecer quién va a quedarse con el respirador ante dos pacientes, o 3, o 4, o 5, que necesiten por iguales motivos médicos una asistencia respiratoria mecánica
y contamos con escasez de este equipamiento, o que necesiten una cama de terapia intensiva y esta cama haya una sola cama de terapia intensiva, un solo lugar en sala de terapia intensiva, y yo tenga varios pacientes que están requiriendo de este servicio. ¿Es pasible un médico de sanción penal por no haber prestado el auxilio necesario y haber seleccionado a uno de entre ellos? Bueno, acá una vez más vuelvo al punto de la ultradocumentación. Tienen que documentar absolutamente todo, incluso que hay un solo paciente. Y en lo ideal, esta es una decisión que se debe tomar en comité. Es decir, debe haber una reunión, como una junta médica, en la cual se tiene que valorar los distintos aspectos que hacen a cada uno de los pacientes y cuál es el que se va a beneficiar mayormente del uso del respirador o de la cama. No está estipulado en ninguna parte de nuestros protocolos, no está estipulado en ninguna parte de nuestras leyes la posibilidad de negar la cama a ningún paciente. Es decir, eso que de repente leemos en los periódicos, pasamos a medicina de emergencia o a medicina de guerra, en donde se elige la cama. Esa es una realidad fáctica, es decir, una realidad de hecho, pero no es una realidad legal. Es decir, estamos desprotegidos en ese aspecto. No existe una legislación al respecto, no existen ni siquiera protocolos ni reglamentos. Lo único que puede asegurar un cierto grado de protección es documentarnos al máximo y tomar estas decisiones en comité. En una junta médica donde varios de los integrantes decidan, valoren los distintos aspectos y decidan desde el punto de vista científico quién se va a beneficiar con mayor grado del uso de ese servicio, específicamente la cama, la internación, el respirador, etc. Eso nos protege no al 100%, pero sí mitiga el grado de responsabilidad, porque para el juzgador, para el que analiza la historia clínica, se va a objetivar que se hizo lo humanamente posible. Y eso es finalmente lo que analizamos y finalmente lo que analiza el juez desde el punto de vista del criterio jurídico. Porque no se puede pretender perfección de un humano. Somos humanos, somos perfectibles, no perfectos. Lo que se pretende en todo caso es la obligación de medios, ¿ya? Y eso nos retrotrae a conferencias que he tenido anteriormente con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica. La obligación de medios es lo que se le pide al médico, no la obligación de resultados. Es decir, que el profesional de la salud tiene la obligación ante el paciente de dar todos los medios que estén a su alcance, todo lo que estén dentro de sus posibilidades para tentar un resultado que es la recuperación de la salud. No se nos puede exigir medios que no estén a nuestro alcance, ¿ya? Es por ello que se debe dejar asentado y entonces plantear todas las distintas disyuntivas que se tienen con relación a los pacientes y finalmente quién va a ser el mejor beneficiado con el uso del respirador
o del lugar en una sala de terapia intensiva. Bueno, esa es básicamente la idea que tengo sobre estos aspectos. Para cualquier duda o consulta que tengan y que quieran aclarar, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, pueden escribirme al correo electrónico pelemir@gmail.com, todo en minúsculas, de Pablo Ernesto Lemir, que es mi nombre, y ojalá que podamos todos juntos, los profesionales de la salud de Paraguay y el mundo, llegar a encontrar las respuestas a varias de estas cuestiones y sobre todo llegar a tener unas respuestas terapéuticas que sean adecuadas para todos nuestros pacientes y para toda la humanidad, finalmente. Y muchísimas gracias al Centro de Estudiantes, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica y a la querida Felsosen por darme esta oportunidad. Digo querida Felsosen porque en su momento fui integrante de la misma. Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan buena tarde.